Quedó atrás el temor. Seguimos estudiando el libro de Hechos y hoy hablaremos de la segunda parte del capítulo 8. La introducción de la primera parte nos decía que en el capítulo 8 marca un momento decisivo en la expansión del Evangelio. Recordamos que la iglesia está creciendo, ya se estaba formando, ¿cierto? Formalmente los ministerios, como por ejemplo los diáconos que estaban para servir a aquellas viudas, a servir las mesas, también a enseñar, a organizar la iglesia naciente. Entonces, ahora comienza otra etapa muy decisiva, muy importante, que es la expansión de este evangelio del Señor Jesucristo. Y después de la muerte de Esteban, comienza una fuerte persecución contra la iglesia ahí en Jerusalén, lo que hace que ésta se desplace a otras localidades, ¿cierto? Vimos en un mapa la semana pasada en la isla de Creta, a Corinto, a Tesalónica, que más tarde, ¿cierto?, van a ser reconocidas por cartas que el apóstol Pablo les envía a iglesias en esas ciudades, Tesalónica, Colosa, Corinto. Pero tenemos que tener claro esto, lo que parecía una derrota, esto es grandioso, es hermoso, mi hermano, lo que parecía una derrota, la persecución de la iglesia, ¿cierto?, termina siendo usado por Dios para llevar el mensaje de Cristo a nuevas regiones, a nuevas ciudades. Y le agregué esta frase que encontré ahí en un librito: la crisis no es el final del camino, muchas veces es el lugar donde Dios comienza una nueva obra en nuestra vida. Y eso es lo que estaba sucediendo en este instante, en este tiempo, en el capítulo 8. La crisis, que era la persecución, parecía el final, pero no, mis hermanos, es ahí cuando para nosotros parece un final, bueno, es el comienzo de la obra de Dios. Y pudimos ver cómo la palabra de Dios comenzó a llegar a muchos lugares, gracias a un hecho que parecía algo negativo. Dios lo transformó como una oportunidad. Las reflexiones de la primera parte, para recordarlas, muy importante. El Evangelio eliminó límites geográficos, culturales y sociales. Lo vimos con que la palabra llegó a Samaria. ¿Lo recuerda? Los judíos y los samaritanos estaban en un constante conflicto, en una pelea de siglos, pero la palabra llegó a Samaria y también el Espíritu Santo. Lo enseñamos, ¿cierto? Que hubo un pequeño Pentecostés ahí en Samaria, el Espíritu Santo fue derramado sobre los nuevos creyentes. Eh, Pedro y Juan fueron a orar, a ungir a estos hermanos para que recibieran también notoriamente la presencia del Espíritu Santo. Y eso confirmó que el Evangelio no estaba limitado solo a un grupo religioso, no estaba limitado solo a una región geográfica, sino que el Evangelio debía llegar a otras latitudes, despejando límites geográficos, culturales y sociales. También aprendimos que en medio de la crisis Dios toma el control y transforma la debilidad en oportunidad, la persecución en expansión del reino. Eso también es una enseñanza para nosotros. Si hoy día usted está viviendo una dificultad, póngalo en las manos de Dios. Dios puede transformar ese problema en una oportunidad para ver el poder de Dios, para ver la obra de Dios, su obra de amor y de poder en nuestra vida. Dios cambia la crisis en una oportunidad. Y cuando parece que todo termina, Dios suele estar preparando un nuevo comienzo. Tome también esta palabra, esta reflexión. Cuando parece que todo ya terminó, como esta iglesia perseguida, con esta muerte de Esteban, que ya era clara la persecución, pero Dios está preparando un nuevo comienzo. Y así lo estaban viendo los primeros cristianos. La crisis puede detener tus planes, pero no puede detener los propósitos de Dios. Le dejo esa frase igual para meditarla, para que traiga fe a su corazón. La crisis a veces detiene nuestros planes, pero no
puede detener los propósitos de Dios. Y en el caso de la iglesia perseguida, nos dimos cuenta que la persecución, la muerte de Esteban y las muertes que vendrían no iban a detener el propósito de Dios. La palabra seguiría creciendo, fluyendo y cumpliendo su propósito. Claramente el Evangelio también nos dejó clara la historia de Simón el Mago. El Evangelio nos hace un llamado al arrepentimiento verdadero. Algunos solo escuchan la palabra, algunos solo les parece bonita la palabra, pero no hay un arrepentimiento genuino. Hoy día veremos una historia de un hombre que no solo escuchó, sino que se arrepintió, creyó y obedeció. Son historias paralelas. En este mismo capítulo, ¿cierto? Vemos a Simón el Mago bautizándose, dando señales de que había creído, pero no había verdadero arrepentimiento. Ahora veremos la historia de un hombre que escuchó la palabra, la creyó y también dio pasos de fe y obediencia. Porque recuerda, el Evangelio también nos hace un llamado de arrepentimiento verdadero. Esa es la primera parte del capítulo 8. Sigamos leyendo ahora lo que nos dice Hechos 8 del 26 al 31. Y aquí están estos personajes. Felipe y el etíope. Hoy día los vamos a conocer. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Y aquí quiero hacer una pausa, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos Felipes muy conocidos. Eh, el primer Felipe es un apóstol, un discípulo de Jesús, que andaba ahí con los 12. Se nombra, por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos que hay que alimentar a más de 5.000 personas, y Felipe le dice, ¿dónde vamos a comprar comida para tanta gente? Ahí aparece el apóstol Felipe. Y este Felipe es otro. Este Felipe es escogido diácono junto con Esteban. Recuerda cuando hablaron de que había que cuidar a las viudas, se escogieron a 7 diáconos. Uno de estos 7 diáconos era Felipe. Se conoce como Felipe el diácono y también el evangelista, por lo que va a ser ahora. Sigamos leyendo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Mire, es una historia muy especial y sacamos varias enseñanzas importantes del contexto histórico, pero también enseñanzas para nuestra vida, unas bien prácticas. Vemos sobre todo en el caso de Felipe. Felipe escuchó el mensaje del Señor. Pero yo aquí tengo una pequeña reflexión antes. ¿Quién era el etíope? Bueno, la Etiopía mencionada aquí en Hechos no corresponde exactamente al país moderno. Hoy día existe el país Etiopía, y esto lo busqué, yo lo googleé. Etiopía es el segundo país de África con más población, con 138 millones de habitantes. Tremendo. Es un país muy, quizás no es tan grande, pero sí con muchos habitantes. 138, actualmente, 138 millones de habitantes. Bueno, pero la Etiopía de ese momento, que relata la Biblia, era un reino antiguo llamado Kuch o Nubia, y está ubicado al sur de Egipto. Y este dato es importante, era una región importante, rica y con relaciones comerciales con el mundo mediterráneo. O sea, el eunuco no vivía en un lugar pobre,
Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se piensa que el mensaje del Evangelio solo va dirigido a los pobres, solo dirigido a los necesitados, a los que tienen escasez. No, él vivía en un lugar donde había riquezas, donde su país era destacado por tener relaciones comerciales con todo el mundo mediterráneo. Él también era un eunuco. ¿Qué quiere decir eso? La palabra eunuco generalmente se refiere a un hombre castrado. Interesante, que servía en funciones administrativas o de confianza dentro de la corte real. Y que él sea eunuco, que sea un hombre castrado, está íntimamente relacionado con para quién servía, porque él servía a la reina. Él también era un gentil atraído por la fe judía. ¿Qué quiere decir un gentil? Que él no era judío, él no era parte del pueblo judío, venía de otra latitud, de otra nación, pero se había aferrado, se había abrazado a la fe judía. Por eso estaba leyendo el libro de Isaías. También se destaca que era un alto funcionario del reino y estaba todos sobre sus tesoros, es decir, que era una especie de ministro de finanzas o tesorero real. La reina que servía era llamada Candace. Ese es un título que recibían varias reinas en el reino este, ¿cierto? Similar a Faraón. Era un título de Egipto, ¿cierto? Faraón en Egipto, Candace para la reina ahí de Etiopía. Era un hombre educado, influyente y de gran confianza. Por eso es importante destacar cómo un hombre con todas estas capacidades también necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Este era el etíope. Ya conocimos, ¿cierto?, quién era Felipe. Las enseñanzas de esta primera parte son varias. La primera, mis hermanos, es que debemos estar atentos al llamado de Dios al servicio y, por supuesto, obedecer. Cuando nosotros, mire, vamos a leer la primera parte, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que descienda a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí viene la obediencia. Entonces él se levantó y fue. Lo primero que aprendemos en estos versículos es que debemos estar atentos al llamado que nos hace Dios a servir y a obedecer este llamado que nos hace la palabra. Felipe se dejó usar por Dios por medio de la enseñanza. Mis hermanos, nosotros también que hoy día estamos escuchando la palabra de Dios, también debemos ser usados por Dios. También Dios nos quiere utilizar hablándole a una vecina, orando por algún familiar, animar a aquel que está desanimado por algún problema, contar nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que el llamado es a estar atentos cuando Dios quiere usarnos. De repente a usted le va a pasar que va a estar hablando con algún familiar, con algún vecino, con la señora que atiende el negocio, y usted va a escuchar sus problemas y el Espíritu Santo le va a soplar aquí en el oído, háblale de Cristo. Así como el Espíritu Santo le habló a Felipe diciendo, anda y haz tal cosa, anda por este camino, desciende por Gaza, también a nosotros Dios quiere hablarnos, también a nosotros el Espíritu Santo quiere guiarnos a animar a nuestros vecinos, contar lo que el Señor ha hecho, enseñar la palabra de Cristo. Recuerde, como dice 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, para esto nos está preparando el Señor, mi hermano. Hoy día que usted está conectado, hoy día que usted está escuchando, para eso nos está preparando. No solo para atesorar información en nuestra mente, sino para animar, para contar, para enseñar, para orar por otros. Así como Felipe escuchó el llamado y obedeció, nosotros también estemos atentos para servir y obedecer a los que están a nuestro alrededor. Obedecer el llamado del Señor y servir a los que necesitan. Otra cosa que aprendemos acá es que la salvación no depende de la posición social.
Recién lo dijimos, este personaje, el etíope, ¿cierto? Era importante, era educado, era influyente, de gran confianza, tenía a cargo las finanzas del tesoro real. Podíamos decir, pareciera que no había problemas. Él viajaba en su propio carro, tenía quizás todo lo que necesitaba, pero algo faltaba en su vida. La salvación no depende de la posición social, aunque era un hombre poderoso. Este etíope, igual que nosotros un día, necesitaba a Cristo, igual que toda otra persona. A veces podemos encasillar el Evangelio de Dios como no, el Evangelio es para los necesitados, para los pobres. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, muchos recursos, que está vacía por dentro. Romanos 3:23 nos deja claro eso, mi hermano. Por cuanto todos pecaron, y aquí no hace distinción social, económica, etaria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Cristo. Juan 3:16 lo deja claro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el 17 dice, porque el Hijo de Dios vino a salvar, no a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, todos necesitábamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pablo aquí no hace excepciones. El rey, el esclavo, el rico, el pobre, el religioso y el gentil están incluidos en el todos. Nadie puede decir que no necesita la gracia, el amor y la misericordia de Cristo. Todos la necesitamos. Y lo deja claro este pasaje con el ejemplo del eunuco. La salvación no depende de la posición social. Aunque era un hombre poderoso, necesitaba a Cristo igual que cualquier otra persona. También nos deja una enseñanza muy importante, que la Biblia debe ser explicada fielmente. Somos llamados a enseñar la verdad de Cristo íntegramente. Cuando Felipe comienza a relatar, comienza a leer Isaías 53, él se toma de esta palabra, no cuenta leyendas, fábulas artificiosas, como dice otro versículo por ahí, sino que toma la palabra de Dios. Y nosotros debemos tomar toda la escritura para enseñar de Cristo. Como dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mi hermano, esto es súper importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto para los que estamos siendo llamados. Recuerde, todos los que estamos hoy día estudiando esto, somos llamados a llevar la palabra del Señor. No piense que solo el pastor, no piense que solo los hermanos, los maestros de escuela dominical. Todos somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso debemos tomar esta escritura, toda la escritura, y cuando nos encontremos con alguien, enseñarle. Cuando tomemos la Biblia también va a redarguir, también va a corregir. Mucha gente no le gusta ser corregida, pero nosotros con la verdad de Dios y en amor debemos llevar esta palabra, fiel palabra. Nosotros no acomodamos la Biblia. Nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra nos dice. Hay algunos que piensan que algunos textos ya pasaron de moda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si la palabra dice que, por ejemplo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así es. Esa es la verdad. Hoy día hay algunas iglesias cristianas, entre comillas cristianas, que están casando personas del mismo sexo. ¿Cambió Dios? ¿Cambió la palabra? La palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma.
toda la escritura es inspirada por Dios y también enseña, también redarguye, corrige e instruye en este camino de justicia. Este redarguir tiene que ver también con contradecir el camino del hombre. En algún momento nos va a tocar decirle a alguien, pero la Biblia dice otra cosa. Por eso, la Biblia debe ser explicada fielmente. Nosotros no le agregamos nada, ni tampoco debemos quitarle nada, porque solo la Biblia es inspirada por Dios. Recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso nosotros en este tiempo la estudiamos, la reflexionamos y por supuesto la vivimos. Y eso marca una clara diferencia. También se comprueba en este capítulo que el Evangelio es para todas las naciones. Una profecía hecha ya a Abraham, que en él serían benditas, ¿lo recuerda? En ti serán benditas todas las naciones. Este relato ya anticipa la expansión mundial de la iglesia. Como lo dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y gloria a Dios, hasta lo último de la tierra. La historia de Felipe con el etíope ya está siendo una demostración de que la palabra se está extendiendo a otras culturas, a otras latitudes, a otras regiones. Lo vimos con los samaritanos, donde se rompe ahí una pared espiritual. Ahora con el etíope, lo mismo. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque esto empieza a abrir el camino para que la palabra llegue a otros lugares. Y gracias al Señor, también nos llegó a nosotros. Gracias, Señor, porque esta palabra fluyó de tal manera que también llegó a este último lugar del mundo, que es donde vivimos nosotros. Una palabra que nos da paz, esperanza y confianza. Gracias a estos primeros pasos de estos primeros apóstoles, discípulos, diáconos, evangelistas, la palabra comenzó a fluir, llegar a muchos lugares, cruzar océanos y llegar a nuestros oídos, porque el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no pasa, se cumple, permanece para siempre. Por eso también esto es una muestra de que el Evangelio es para todas las naciones y se cumple esta palabra profética de que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son hermosas reflexiones que tenemos en estos breves versículos. Estemos atentos al llamado de Dios para servir y obedecer. La salvación no depende de la posición social. Todos debemos acudir a los pies de Cristo y poner nuestra confianza en Él, no en las riquezas. La Biblia debe ser explicada fielmente y el Evangelio, gracias Señor, es para las naciones. Sigamos leyendo esta última parte. El pasaje de la escritura que leía era este. Recuerde, volvemos al contexto de la historia. Felipe es llamado a, a juntarse con este etíope que estaba leyendo Isaías, pero no entendía. Dice así, el pasaje de la escritura que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué precioso. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O Cesarea. ¿Sabe? Cuando vemos estos capítulos, vemos al principio, cuando se comienza a hablar de lo que para el eunuco era un personaje incógnito, porque le pregunta, ¿de quién se habla? ¿Se habla del profeta o de otra persona? Y esta es la verdad del Evangelio, mi hermano. Esta es la verdad del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Y lo deja claro acá. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Quién es ese? Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Ahí habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque es un rey eterno. Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces, vemos cómo ya aquí en Isaías 53 se está hablando de Jesús. Entonces, Felipe le deja claro al eunuco quién es el Salvador, quién es el Mesías. La buena noticia es Jesucristo. Ahí usted en su casa tiene que decir amén. La buena noticia se llama Jesucristo. El Evangelio no es una idea, es una persona. Se llama Jesucristo. El Evangelio, la buena noticia, no son las bendiciones, no son las provisiones, no es lo que yo voy a ganar, no es el cielo ni el infierno. El Evangelio tiene un nombre. Esta buena noticia se llama Jesucristo. Y Felipe reveló que era Jesús, el Mesías anunciado por los profetas, y cómo él cumplió todo lo anunciado. Es hermoso el texto cuando él dice, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe comenzó a evangelizar desde Isaías 53 y de ahí comenzó a contar todo lo que Jesús había vivido y que hoy día nosotros lo tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero desde esta escritura, Felipe comenzó a evangelizar. Porque recuerde, todo lo que padeció Jesús, los milagros, sus palabras, estaban profetizadas. Esta es la revelación. La revelación es Jesús. Y yo le dejé aquí solo nueve de estas profecías que anuncian a Jesús. Mis hermanos, el Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento que hablan acerca de Jesús. Se lo repito nuevamente, encontramos en la Biblia más de 300 profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Aquí solo nueve que usted después puede buscar en su casa. Que nacería de una mujer, Génesis 3:15. Que vendría de la línea de Abraham y de David, Génesis 12, segunda de Samuel 7. Se profetiza en Miqueas 5:2 que nacería en Belén. En Isaías 7:14 encontramos que nacería de una virgen. En Isaías 53, lo que estaba leyendo el eunuco y Felipe, que sería rechazado. En Isaías 53 también encontramos que moriría por los pecados de otros, por nosotros. En el Salmo 16:10 encontramos que resucitaría, también que reinaría eternamente en el Salmo 110 y segunda de Samuel 7, y también que sería traspasado, el Salmo 22. Y ahí cuenta otras cosas, el Salmo 22 también cuenta que sus ropas serían repartidas,
que harían escarnio y burla de él. Aquí tenemos solo parte, pequeña parte, de todas las profecías que hablan de Jesús, cómo está anunciado este Mesías Salvador, este Rey eterno. Por eso, cuando Felipe encontró al etíope, leyendo Isaías 53, no necesitó buscar otro texto. Esa profecía presenta con mucha claridad al Mesías sufriente. Esta, esta profecía de Isaías 53 nos deja con claridad lo que padecería nuestro Señor Jesucristo, cómo entregaría su vida para salvar a los pecadores. Hechos 8:35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús. Recuerda, mi hermano, la buena noticia tiene un nombre, Jesús. Y si usted tiene a Jesús en su corazón, puede estar tranquilo. Yo no sé qué conflicto va a estar viviendo hoy en su vida, pero si usted tiene a Jesús en su corazón, puede estar tranquilo. Tiene salvación, tiene vida eterna y Él cumplirá su propósito en su vida. Y como leímos recién, una crisis puede frenar nuestros planes, pero no van a parar el propósito que Dios tiene para su vida. La buena noticia es una persona y es Jesús. Y el eunuco lo comprendió y respondió al Evangelio con fe y obediencia. Mi hermano, esto es muy importante. La respuesta correcta al Evangelio es fe y obediencia. Cuando Felipe explicó al etíope que el siervo sufriente de Isaías 53 era Jesucristo, algo ocurrió en su corazón. Y esto es importante. Él no solo lo recibió como una información, no lo recibió como un dato histórico, como algo que le va a servir como cultura general o como una enseñanza intelectual, sino que él creyó en Cristo y esa fe produjo una respuesta visible de obediencia. Nosotros, mis hermanos, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos porque de tal manera me amó el Señor, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, porque en Cristo podemos tener nueva vida, que en Cristo somos nuevas criaturas. Cuando escuchamos esa palabra es para creerla, para no solo para memorizarla en nuestra mente, sino correctamente creer en ella y obedecerla. La Biblia no es solo un mensaje para atesorarlo mentalmente. La fe bíblica nunca es una simple aceptación mental de ciertas verdades. Es confianza en Cristo, es que Cristo transforma nuestra vida y claramente nos va a mover a una obediencia. La fe bíblica, mis hermanos, no es solo conocer una verdad. La fe bíblica es rendirnos delante de Cristo, entendiendo que Él es nuestro Señor y único Salvador. Por eso, la obediencia es una obediencia de fe. La obediencia es evidencia de una fe verdadera en Jesús. Mire, la palabra dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se da cuenta cómo hay una consecuencia de este amor que es por fe? Si tú me amas, guarda mis mandamientos, sigue mis pasos. Eso no significa que jamás nos vamos a equivocar, que tenemos que ser perfectos. Dios no busca perfección, busca un corazón sensible y un corazón que se deje transformar. Porque sabemos que esta transformación es un proceso, no es de un día para otro. Por eso se llama santificación, es un proceso, pero si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia es una evidencia de una fe verdadera. La fe que no es genuina solo vive de religiosidad. La fe que no es genuina
solo hace actos de memoria, cumple con ir a la iglesia, cumple con hacer una oración de repente, pero la obediencia, mi hermano, día a día es una muestra de una fe verdadera. La obediencia es la mejor adoración también. Recuerde, esta obediencia no nos salva. La obediencia no salva a una persona. La salvación es por gracia, es un regalo mediante la fe. Pero sin embargo, la obediencia demuestra que la fe es real. La obediencia a la palabra Señor demuestra que nuestra fe es real. Así como el eunuco entendió y accionó, también es un ejemplo para nosotros. Escuchemos, creamos y obedezcamos. Esa es esos son los pasos, esa es la ecuación para un resultado que es glorificar a nuestro Dios y darle la gloria con todo. Y aquí está la acción también. Vamos a retroceder un poquito el texto para ser más claros. Entonces, el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, Felipe se lo dejó claro, si crees, en realidad, si entiendes de todo corazón con tu mente, bien puedes bautizarte. Y respondió y dijo, miren la frase del eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es una declaración de fe. Si usted no la ha hecho nunca, es tiempo de hacerla. Conozco, escuché de hablar de Jesús y ahora creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esta frase él declaró toda su confianza y su fe. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Aquí está esta declaración de fe verbal, pero también en un acto de obediencia. ¿Cuál es el acto de obediencia? El bautismo. Y el bautismo, mi hermano, es un acto de obediencia, es una declaración pública de fe, que todos sepan en quién he creído. Y también es una representación de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es un acto simbólico. El bautismo no es el que nos da la salvación. Por eso nosotros, la iglesia cristiana evangélica y nosotros como bautistas, no bautizamos a los niños, porque esta es una declaración personal, es un acto de fe personal, a conciencia. Y recuerde, es un acto de obediencia, una declaración pública y una representación de que estamos unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esta aplicación es muy clara. Es como un antes y un después en la vida del creyente. Así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros, al sumergirnos en el agua, declaramos que nuestra vieja vida, dominada por el pecado, queda atrás. Y cuando salimos del agua, testificamos que hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Estos son los símbolos, pero también es una declaración de fe. Yo creo que esta es una nueva vida en Cristo. Con esto no quiere decir que cuando yo salga del agua, ahora mi cuerpo ya no va a tener más deseos de pecar, de mentir, de enojarse. Recuerde, seguimos en el proceso, pero con esto estamos declarando que somos nuevas criaturas y estamos unidos a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. Con esto también confesamos, como dice la Biblia, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso, si usted está viendo este video, si está escuchando este mensaje y no se ha bautizado, dé este paso de fe, dé este paso de obediencia y llegue a las aguas del bautismo. Y será un hermoso tiempo en la presencia del Señor, dando estos pasos de fe y declaración pública de lo que creemos. Mira lo que lo deja claro Romanos
6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Y aquí lo explica. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, muere el viejo hombre, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Comprométase, mi hermano, busque más del Señor. Y si no ha dado estos pasos, imite a este, a este hijo de Dios que es el eunuco. Escuchó el mensaje, confesó a Cristo como Señor y Salvador y dio este paso de fe y de obediencia a través de las aguas del bautismo. Reflexiones finales, mis hermanos. Muchas personas conocen datos acerca de Jesús, asisten a reuniones o incluso estudian la Biblia. Sin embargo, el Evangelio demanda una respuesta personal. ¿Qué quiere decir esto? No sacamos nada con recibir información y guardarla, igual que en el computador, ¿no? Guardamos archivos, guardamos en un... Por ahí usted tiene cajón de remedios, ¿no? Yo creo que en todas las casas hay una caja o un cajón de los remedios, donde metimos todos los paracetamol, la aspirina, los jarabes para la tos, a veces se nos acumulan y hasta se nos vencen los remedios ahí metidos, ¿verdad? Bueno, nosotros no podemos recibir la palabra del Señor solo para guardarla dentro de un cajón. Debemos tener una respuesta personal. Cuando usted escuche de Jesús, declare quién es Jesús para su vida. Como lo dice el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. El ejemplo del etíope nos enseña que no basta solo con escuchar el Evangelio. Debemos creerlo y obedecerlo. Está claro, ¿verdad? Debemos creerlo y obedecerlo. La verdadera conversión ocurre cuando una persona puede decir, ya no solo conozco quién es Jesús, ahora le pertenezco y quiero seguirle. Amén. Hermano, la verdadera conversión es cuando con fe, con convicción, decimos, yo no solo conozco de Jesús, sino que le pertenezco. Mi vida es de Cristo, mi vida es de Dios y quiero seguirle, o sea, convertirme en un discípulo, no solo en alguien que escucha, no solo en alguien que acumula información. Esta es la palabra verdadera. Recuerde que la Biblia, lo dijimos en un principio, la Biblia también redarguye y corrige. A veces a veces hay personas que solo van a la iglesia, asisten, pero no han hecho esta decisión con convicción y fe. Señor, yo te pertenezco y quiero seguirte. Y seguir a Cristo involucra dejarlo todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús también significa negar mis propios deseos. Pero recuerden, no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, el ejemplo de Felipe nos enseña a estar preparado para servir, enseñando quién es Jesús, como lo muestra la Biblia, y qué es lo que ha hecho en mi vida. Usted también, como hijo de Dios, como creyente, debe estar preparado para hablar, para contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Recuerde, mis hermanos, aquí está disponible la palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. No solo para acumularla, sino para vivirla, obedecerla, pero también servir a otros con la palabra del Señor. Esta verdad que nos hizo libres a nosotros, también puede hacer libres a otras personas por medio de mi testimonio, por medio de la predicación del Evangelio de verdad.
atrás el temor.